su reino, y para estar en su reino necesitamos entrar, estar en él. Podríamos decir, sí, pero ya estamos en el reino de Dios. Sí, pero necesitamos entrar a reinar con él. Porque preguntaríamos si estamos reinando con él. Por eso necesitamos entender en el Señor qué es lo que quiere el Señor mostrarnos en esta mañana. Bien, dice la palabra que Juan, inquietado en la cárcel, envía mensajeros para preguntar si él, Jesucristo, si es Jesús el que tendría que venir. Y curiosamente lo va a especificar bien a sus discípulos que tengan evidencia de si realmente es el Mesías. Y es curioso que Juan tenga ese planteamiento, porque recuerden, le lleva solamente meses a Jesús y es contemporáneo de Jesús. Pero tomaron distancia por el hecho de que Juan fue llamado al desierto a desarrollar un tiempo de búsqueda y también para que pueda de allí cumplir profecías. Mismo así no tenía él la intención de seguir la línea sacerdotal porque era hijo de sacerdote, sino que tenía bien claro el llamado que Dios le había dado, el llamado de ser mensajero, voz que clama en el desierto. Y estando él en la cárcel, entonces va a tener este cuestionamiento. ¿Eres tú aquel que ha de venir? ¿O esperamos a otro? Si fuéramos nosotros, responderíamos capaz de una manera muy humana y mal a esa duda. Pero se trata de que le están preguntando a Jesús. Y Jesús, él va a decir lo siguiente: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. No tuvo una actitud de reaccionar ante un cuestionamiento. Porque a veces nuestra naturaleza reacciona hacia aquello que nos observa. Sobre todo cuando hay determinadas dudas, necesitamos entender que Jesús reacciona diferente. Jesús va a hacer lo siguiente. Primero le dice las evidencias. Bien, díganle que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los leprosos son limpiados. O sea, las evidencias de que se cumplió la palabra en mí está ahí porque yo fui llamado para esas cosas, como dice Isaías. Así que están las evidencias. Pero hay una cosa interesante en la reacción de Jesús. Y es que él primero dice: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y uno se puede preguntar, pero a ver, entonces Jesús está hablando de que probablemente el tropiezo que tuvo Juan el Bautista era de que en ese tiempo habían varios Cristos. Hubo una movida muy, muy fuerte en el tiempo de Jesús. No solamente era Jesús el que decía ser Cristo, bueno, él es Cristo, pero también había otros que decían ser Cristo. Y de tal modo de que hasta inclusive hacían determinados despliegues de poder o control, o sobre todo de poder desarrollar lo que es la inclinación hacia la política o a la revolución. Y todo esto generaba en la gente confusión. Y había hasta inclusive gente que hacían señales. Jesús mismo dijo: vendrán muchos Cristos. Bueno, en ese tiempo ya había que se decían ser Cristos. Tal es así que hasta inclusive incitaban a la gente a rebelarse contra el imperio romano. Y siempre fracasaban.
En todo caso, había una observancia que hacían, en este caso, los fariseos o el Sanedrín, cuando hablaban de Cristo, decía, y entonces se para, o se levantó uno y dijo, miren, ¿saben qué? Gamaliel dijo, bueno, ¿saben qué? Aquí hay un detalle. Se han levantado muchos decir que son y han dicho de su en nombre de Dios muchas cosas, pero luego se han desvanecido. Entonces, en ese tiempo había manifestaciones de varios Cristos. Y Juan entró en ese cavilar, no digamos que él tuvo una duda de Dios, sino un cavilar sobre si realmente él era el elegido. Y para él era tropiezo. O sea, Jesús lo puede determinar como tropiezo. Y él dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, porque Juan había tropezado con lo que la gente decía, con lo que en ese tiempo se movía, y Juan se absorbió también en eso por los comentarios. Recuerden bien, Juan era prácticamente, vivía de una manera tan aislada, pero que tenía él su centro de operaciones y hasta su escuela, porque tenía discípulos, tenía su manera de cómo desarrollar su vida, y de esa forma él estaba como que fuera de todo, pero que el Espíritu Santo le revelaba las cosas. Y entonces cuando llega el momento fue el entorno, fueron la gente que lo rodeaba que empezaron a hablar a Juan acerca de, ¿sabes qué? Hay uno que se levantó por allá y está haciendo esto. Y venía otro y decía, ¿sabes? Hay uno que está por ahí diciéndose que es el Cristo. Venía otro y decía, ¿sabes qué? Hay uno que está moviendo mucho a la gente a llevar al reino de David, a la restauración del reino. Y venía otro diciendo, hay uno que está sanando, que está haciendo esto. Y entonces habían varias cosas y Juan el Bautista se llenó de eso y cayó tropiezo. Por eso Jesús dice, bienaventurado el que no hay tropiezo, porque el tropiezo de Juan el Bautista fue oír esas cosas y no estar contemplando lo que el Señor estaba hablándole a través del Espíritu Santo. Y esto es para que se cumpla la palabra de que no hay ni un justo. Si no, Pablo hubiera dicho eso, excepto de Juan, que no pecó. Pero Juan el Bautista, en este lado, en esta parte, humanamente, tropezó con los comentarios de la gente. Debemos tener cuidado para no tropezar en los comentarios, porque pueden estar esos comentarios desviándonos del interés del Señor. Y Jesús advierte, dice, bienaventurado, o sea, no significa doblemente feliz, bienaventurado, es una cosa que nos dijeron. Alguien dijo, es bienaventurado, doblemente feliz. No es así. Bienaventurado, esa palabra significa aquel a quien el bien le alcanza. Ese es el significado de la palabra bienaventurado. Aquel a quien el bien le alcanza. Entonces está diciendo, el bien te va a alcanzar si es que tú no hayas tropiezo en Jesús. ¿Y cómo no puedo hallar tropiezo en Jesús? No dejando contaminar mis oídos con otros Jesús, con otros Cristos. Luego Jesús va a decir lo siguiente, Él va a darnos una lección magistral de lo que es realmente alguien quien sabe canalizar una crítica. Si fuera Roger Villanueva, cualquiera de nosotros, podríamos decir, a ver, estás dudando de mí. Ahora vas a dudar. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu si fuiste lleno del Espíritu Santo? ¿Qué pasó, Juan? Ubícate. ¿Cómo vas a dudar de mí? Por favor. No, Jesús no reacciona. Si te sacara tus verdades, Juan, no. Él va a hacer todo lo contrario. Él va a exaltar a Juan el Bautista. Este viene con una supuesta cavilar, que es un paso de la duda. Y Jesús le responde con una exaltación. ¡Qué tremendo, Jesús! Y entonces Jesús dice así,
¿qué salisteis a ver al desierto? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Él andaba con pelo de cabra como vestidura, tenía una especie de cobertor que le podía fajar el lomo, la parte del pectoral, y tenía también como una especie de vestido, pero todo era de piel, y un cinto. Ese era Juan el Bautista, que el olor era característico. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿O un hombre cubierto de vestiduras delicadas? No. Los que están vestidos delicadamente están en las casas de los reyes. Pero dice, nuevamente dice, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí. Qué cosa tremenda. ¿Cómo Jesús lo resalta? Y dice, sí, os digo más que un profeta. Porque este es de quien está escrito. O sea, no voy a desmerecer a alguien quien por 30 años estuvo esperando a que aparezca el Hijo de Dios para bautizarlo. 30 años de su vida esperó para que venga el indicado. Si yo te pudiera decir a ti, tú aguantarías 30 años estar en un desierto, o en todo caso ahí, en una lista de desierto, tipo beduino, los beduinos que viven allá en Judea, viviendo así en carpas, y de pronto estar cerca del agua, comer miel y langostas, o sea, algunas cosas silvestres, estar viviendo así por 30 años, y solamente dar un mensaje exclusivo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ya viene detrás de mí alguien y comenzaba solamente su mensaje, era eso. Y de pronto él está 30 años esperando una señal. La señal de que cuando alguien entre al agua va a manifestarse el Espíritu Santo en él de una manera corpórea. Pero para eso tiene que estar él expectante, para saber si ese a quien se le va a posar el Espíritu Santo, entonces ahí su misión termina. Pero son 30 años. Nosotros en un par de años ya estamos queriendo tirar la toalla. O por cualquier detalle que hay ahí ya queremos nosotros retroceder. ¿Cuántas veces Juan el Bautista ha tenido que confrontarse? ¿Qué hago? ¿Será esto realmente? Pero está ahí. Y es más, lo criticaban por decir la verdad, porque tenía Juan el Bautista una característica muy acentuada. Tenía la forma de ser de Elías. Lo que quiere decir es que Juan el Bautista tenía discernimiento espiritual. No te podías parar delante de Juan el Bautista porque te sacaba todos los pecados que tenías. Si no, pregúntenle a la mujer de Herodes. O sea, el que era discípulo de Juan tenía que estar realmente bien. Porque Juan el Bautista dice, mira, tú estás haciendo esto, y te sacaba. Por la comunión que tenía, el Espíritu Santo estaba en él. Entonces Juan el Bautista es resaltado por Jesús. Y comienza Jesús a hablar, y en ese contexto de hablar de Juan el Bautista y de lo que realmente es Juan el Bautista, él va a decir una tremenda verdad. Y va a decir, el reino de los cielos, está pasando algo allí en el reino de los cielos. Dice el versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, o sea, donde estaba él ese tiempo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Curiosamente, la palabra violencia se tornó de una manera no adecuada y comenzó a tener otro tipo de acepción, de aplicación de significado. Pero el significado viastes, que es el significado griego, significa esforzado o aquel que da fuerza para lograr algo. Lo que está diciendo aquí que el reino de los cielos va a sufrir un esfuerzo, una fuerza
que va a permitir que algo sea obtenido. En ese contexto está diciendo el Señor de que nosotros en nuestra manera de vivir vivimos pensando que ya somos salvos. ¿Cuántos son salvos aquí? Levanten la mano. No me preocupen. A ver, ¿cuántos son salvos en Cristo? Amén. Todos somos salvos en Cristo. Tenemos la salvación, la vida eterna. Ya estamos asegurados, ¿verdad? Si hoy la muerte pueda venir a buscarte, ¿estás seguro de que puedes estar confiado de que estarás con el Señor? Probablemente me digas que sí. Bien. Y estando en el Señor, ya tienes vida eterna por la fe en Cristo, porque la fe es el que nos permite la vida eterna, porque no es por obras, sino por fe que tenemos salvación. Bien, una vez que estás salvo, ¿cómo te imaginas pasar con Jesús? ¿Ángeles echándote aire? Porque hay una persona que dice, yo que trabajé tanto, ya no voy ahí en el cielo no voy a trabajar nada. Voy a estar en un sillón, sentado ahí, unos cuantos ángeles trayéndome té celestial, comiendo maná, capaz que maná o qué sé yo. Algo por ahí del Señor. Calles de oro, mar de cristal, voy a tener mi mansión, mi perro celestial, mi gato celestial, todo lo que tenga ahí, que pueda haber. Porque trabajé tanto que me imagino que debo tener esas cosas. Es una lógica hasta en cierto modo adecuada, porque mejor es pensar en esas cosas que pensar en otras. Pero el tema es que si es realmente acertado pensar así. Porque pregúntate, me pregunto yo, ¿estoy deseando cosas celestiales o estoy tratando de poner mi enfoque sobre qué es lo terrenal, lo que voy a hacer y lo que quiero hacer y lo que después mis hijos van a hacer, lo que voy a dar después de mis hijos, voy a dar a mis bisnietos? Ya te proyectas a morir a 150 años, ¿verdad? Y el Señor dice, no se trata de cuánto proyectes, se trata de cuánto tú tengas entendido lo que va a pasar después que mueras. Y entonces aquí hay un aspecto que pasamos por alto. Y Jesús decía que hay algo que va a traer una lucha. Y ahí es una lucha posicional, se le llama. En el reino de los cielos no está hablando del reino donde está, o en todo caso, donde está el trono de Dios, en el tercer cielo. Está hablando del reino de los cielos que se va a establecer en la tierra. Y si aún todavía no viene el milenio, o sea, no viene el cumplimiento de lo que ya sabemos por Apocalipsis, entonces el reino de los cielos está establecido en el control de los cielos. Lo que quiere decir es que no puedes arrebatarle nada al Señor de arriba, porque eso es una falta de respeto. Entonces no categoriza de que arrebates cosas del cielo de Dios, donde está su trono. Pero sí podemos desplazar lo que está en los otros cielos, porque hay 3 cielos. El cielo atmosférico, el cielo sideral y el cielo de Dios. Y hasta inclusive hay en la Biblia determinados términos, como por ejemplo, cielo de los cielos, que se le dice al tercer cielo, al cielo de Dios. Entonces podemos nosotros tomar, desplazar, porque la palabra es más desplazar, usar la fuerza de Dios para que se pueda traer hacia nosotros cosas que nos pertenecen o que Dios nos ha determinado para nosotros, sí, pero no desde el cielo de Dios, porque a Dios no le vas a arrebatar nada. Dios no precisa que lo arrebates, Él te lo da.
Yo arrebato. Un momento, campeón. ¿Cómo que yo arrebato? Eres malcriado. Porque ¿cómo le vas a quitar al Señor de la mano? Deja que Él te lo dé. Entonces, hay varias personas que tienen ese contexto de pensar que y que toman este texto como pretexto para levantar todo un detalle de guianza, de creencia, y eso hace que la gente se confunda. Entonces, ¿qué cosa es entrar al reino de los cielos? ¿Qué es entrar al reino de los cielos? La gloria de Dios está en dónde vas a posicionarte, porque va a depender de lo que tú hoy entiendas para que vayas a establecer tu meta. La Biblia dice a través del apóstol Pablo, dice, prosigo en Filipenses, prosigo a la meta. ¿Y cuál es la meta? Al supremo llamamiento. La pregunta del $1.000.000 o de euros o pesos es, ¿qué llamamiento? De Dios. ¿Pero de qué? ¿Para qué? Si ya te llamó. Entonces, ¿por qué Pablo dice al llamamiento? ¿De qué? Al llamamiento para entrar a reinar con Él. ¿Sabes por qué? Porque no todos reinarán con Jesús. Y eso tiene que ser nuestra meta, estar lo más cerca de Jesús. Por eso dice, vuelve a tu primer amor, porque el que está enamorado por primera vez, ¿qué hace? Quiere estar todo el día, toda la noche, quiere estar ahí metido. Si es posible, pone su cama al lado de la puerta de la que está pretendiendo. ¿Verdad? Llega el padre y dice, bueno, ya la visita se quiere ir y él está ahí, no se busca pretexto, o ella. Pero el tema es que están allí. ¿Por qué? Porque hay un detalle, quieren estar cerca. Y el amor que podemos tener al Señor nos tiene que llevar hacia esa meta, estar cerca. Es algo que tiene que estar establecido en nosotros. Entonces, entrar al reino de los cielos tiene que ver con eso. Primero, ¿somos salvos? Sí. La pregunta es, ¿dónde estarás en el reino de Dios? Porque Él va a establecer su reino, el reino de los cielos lo va a establecer de una manera tangible, real, física, en Jerusalén, en el monte de Sión. ¿Dónde va, dice, a descender la ciudad, la nueva Jerusalén? Y va a descender como una novia ataviada, se va a abrir como un espacio de 2 kilómetros a la cuadrada, y resulta de que ella establecerá ahí la ciudad de su reino por 1000 años. ¿Quién entrará a ese santuario? Y el Señor comienza a decir que hay una categoría. Si pasamos esa categoría, no, pero Señor, yo soy salvo. Déjame, Ángel, voy a pasar. Y él, no, tranquilo. Pero yo creo en Jesús, yo acepté a Jesús. ¿Sí? Y entonces, Señor, buscan, viene Jesús y pero no te conozco. Señor, Mateo 7, 21, 22, Señor, pero sin tu nombre no te conozco, apártate de mí, échenlo afuera, a las tinieblas, al lloro y al crujir de dientes. Y todos creen que ese es el infierno. Eso es lo que va a pasar, por eso va a haber llanto. Y Él enjugará las lágrimas. Porque cuando el Señor determine dónde será tu posición, hay personas que van a querer estar cerquita de Jesús, pero ya será demasiado tarde. Porque el Señor estableció que quien esté cerca del Señor y cerca de Él, que hace la voluntad de su Padre.
Y la voluntad del Padre implica de que debemos tú y yo, y más el pastor, ore para que el pastor muera a su carne. Sí, a mí me dijeron por atrás. Estoy orando, dice él. Entonces es necesario entender dónde queremos estar. Y dice Jesús, desde Juan el Bautista ahora es posible que puedas tú quitar de lo que esté encima tuyo aquello que te va a impedir entrar al reino. Tienes tu vida eterna, vas a estar en el hábitat, se podría decir universal, de Dios, sí. Pero hay un detalle, una vez que uno fallece, no es que me lo haya dicho un muerto, pero está en la Biblia, por los deseos, en la manera de cómo las personas escriben, de que hay un detalle interesante de aquel que está se podría decir, un estado entre vida y muerte, y es que quiere estar cerca de Jesús, quiere estar cerca de Dios, y anhela estar cerca de Dios. Entonces las personas dicen, bueno, ya sé que Jesús, o sea que puedo vivir mi vida, puedo vivir como quiero, total, cuando ya me faltan 5 minutos para morir, Señor, perdóname, Señor, en el nombre de Jesús, lávame, Señor, tírame un barril de sangre de Jesús, límpiame, purifícame, Señor, yo me arrepiento, y ¡pam!, muero, y al momento de morir, yo voy a creer que el Señor, bueno, sí, hija, ya eres salvo, pero espera un momento. Cuando llegue el momento de las recompensas o de dónde te va a posicionar el Señor, dice la Biblia a través del Salmos, David decía, y va a empezar a contar por familias, va a contar y va a decir, este es de acá, este es de allá, va a ubicar en sus mansiones, conforme dice Juan 14, hay mansiones preparadas. La pregunta es, ¿tendremos un lugar allí? ¿Y dónde está hablando? ¿Aquí o allá en el cielo? Ni aquí en el cielo, porque va a haber ese tiempo en el cual será nueva tierra y nuevo cielo. Entonces, algo que nos llama la atención, ¿cómo es que ya morí, Señor? Ahora, sí. Mira, a ver, tú vas a estar por allá, Señor, quiero estar a tu lado. Aquí van a estar los que han pasado esta lista. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es incondicional para darlo, pero es condicional para que puedas entrar en su reino, porque Él es justo. Así que qué fácil sería. Vivimos la vida como queremos y quieres estar al lado de Abraham y al lado de Jacob, de David. ¿Tú crees que Dios sería tan injusto, habiendo personas que en lo invisible hacen cosas tremendas, de fe y de obras, mostrándose, iban a estar lejos? No. Por eso dice, vendrán desde el oriente, desde el occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham. ¿Quiénes? Los que menos piensas. La pregunta es, ¿tú deseas eso? ¿O queremos vivir la cristiandad así, light? O sea, vamos a vivir así, hagamos esto y tal, ya estamos salvos. Sí, pero cuando dice el Señor que va a tomar, a decir, échenlo afuera, está hablando fuera de su reino, donde aún la luz del Señor que va a estar sobre este planeta, sobre este sistema, pero afuera la tiniebla también se entiende lejos del Señor. Porque lejos del Señor no necesariamente signifique que Él te esté sacando de sí, sino es que el Señor es justo y fiel a su palabra. Sabiendo eso, los discípulos le dijeron, Juan y Jacob, le dijeron, Señor, la madre, y trajeron a la madre. Porque la madre de Juan era muy querida por Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús amaba a Juan a punto tal de que compartían a las madres. Hoy en día se hace eso. No.
ni bien te acerques, ya estás celoso. No. Juan estaba compartiendo a la madre y la madre, María, compartía a su hijo con Juan, y Jesús también estaba en lo mismo. Entonces llega el momento en que viene la madre y le dice: hijo, Jesús, hazme un favor. Bueno, que lo que deseas. Que mis dos hijos se sienten, uno aquí y el otro allá. Y Jesús dijo: bueno, ahora vamos a ver. ¿Ustedes pueden tomar la copa que yo voy a tomar? Sí. Y de verdad, estos lo van a hacer. ¿Pueden ustedes pasar todas las cosas que yo voy a pasar? Sí. La verdad, esto van a hacer. Está bien, sí. Yo sé que pueden lograrlo, pero el tema es que no me compete a mí darlo, porque a mi Padre es el juez que va a estar sobre estas cosas. Entonces, es algo que debemos corregir, porque el Señor no comparte su gloria, no comparte. Parte de la recompensa es sentarnos en su trono, pero no nos va a dejar en su trono. Si no es que vamos a estar allí, como niños ahí. Pero luego, váyase para allá, vaya usted para allá. Hay mucha creación donde tienen que darme a conocer. En todo caso, he separado tiempo en mi eternidad para que ustedes sean testigos de mí en otras creaciones. Así que vamos para allá, porque Dios es Dios. La pregunta: ¿nosotros tendremos la capacidad de desplazar nuestra propia naturaleza para lograr cosas así espirituales? ¿O nos interesa solamente el momento? Entonces, el Señor bien claro nos dice: solamente los que son violentos, usando este término biastes, los que se esfuerzan, van a traer para sí, que es arrebatar, algo que es el reino de Dios. Y se le llama la dignidad de la mirada de Dios, para que pueda Él ayudarte a un lugar en el reino. ¿Se entiende? Dios hace esto, de que los que quieren estar en el reino tienen que ser como niños. Y al niño, tú lo llevas a una casa, ¿sabe lo que hace el niño? Entra nomás. Y si es que tiene la educación que los padres ya le han dicho: no corras, hijo, no corras, llegamos a la casa, no corras. El hijo puede estar allí haciéndote caso, pero ya está en su deseo, entró a la casa. Solo que el corazón del niño es así. Desea entrar y quiere explorar, quiere tomar, quiere agarrar una cosa, luego lo deja, quiere estar, mete por todos lados la mano y pregunta y agarra. Es un niño inquieto. Y Dios dice: esa actitud de ese niño quiero que lo tengas para mis cosas. Por eso, si nos estamos centrando en nosotros, mordernos entre nosotros, o estar criticando entre nosotros, o estar buscando cosas terrenales, de hecho que vamos a tener una distancia del propósito mayor. Y aquí hay bien claro, y voy concluyendo, el principio de Dios es lo siguiente: el que está cerca, el Señor, ¿qué va a hacer? Lo va a poner lejos. Y el que está lejos, ¿qué hace el Señor? Lo pone cerca, porque si primero serán los últimos, y los últimos, primeros. Está hablando de una forma de cómo Dios obra para aquellos que de repente tienen un concepto diferente. Cuando tú llegas cerca de Jesús, cuando usted llega cerca de Jesús, el Señor le impacta con su voluntad. ¿Saben lo que pasa? Que el que es impactado con la voluntad de Jesús no quiere estar allí, quiere estar lo más lejos llevando a Jesús. Por eso dice: los últimos vienen acá, y estos que están primero los mando para allá, porque estos que están aquí primeros reciben todo para que puedan ser los transportadores de mi gloria, de mi presencia, y se van, porque eso es lo que le genera a Jesús. Dios genera que nosotros no estemos anhelando ahí en el trono, estar ahí en el trono, Señor, todo de oro. No, Dios no está en eso.
Dios está en hacer de nosotros embajadores de su presencia en todas sus creaciones. Pero aquel que está allá último, lo quiere traer acá. Qué tremendo Dios, ¿no? Y Dios es así. Una vez que está de adelante, Él genera para que te vayas para atrás. De esa manera el Señor nos sostiene. Porque ¿qué pasa cuando aquel que llega ya dice, ya está, lo logré, ya está, no quiero más, vuelta a volver para allá, no, ya está. No, qué hermoso es empezar desde el inicio nuevamente, porque el Señor otras experiencias te quiere dar. Y aquel que se equivoca vuelve a empezar. No nos vamos a estar conformando a estar en el lamento, ¿por qué? No, mejor me suicido, y si me suicido, ¿cómo al día siguiente qué hago yo? Son cosas que uno tiene que evaluar. Tenemos que evaluar. Nuestro esfuerzo va a estar para las cosas de Dios. Así es que este es el mensaje de esta mañana. Que valoremos realmente el reino de Dios. ¿Dónde queremos estar? ¿Existirá Uruguay? Sí, existirá Uruguay hasta que todo se concretice. Pero pondrá en las naciones, dice la palabra, cuando sea su reino, cuando sea el milenio, pondrá a juzgar las naciones a los santos. Algunos van a estar en otros países juzgando, otros van a estar gobernando, le llaman reinar. ¿Sí? Otros estarán en la alabanza, llevando alabanza, enseñando alabanza. Otros estarán en servicio, siendo levitas en los reinos. La pregunta es, ¿qué harás tú? ¿En qué? ¿Qué te va a hacer el Señor? Sí, pero yo no sé hacer nada. Es porque es nuestra mentalidad. Haz algo para el Señor. El Señor te va a dotar y activar las cosas que te ha dado. Frutos, dones, ministerios, lo tienes, pero el Señor quiere activarlos. Y con una mentalidad de que no, yo solamente vengo a congregar nada más. Entonces el Señor le dice, bueno, congrega. Pero mira lo que te pierdes, hijo. ¿Cómo que me pierdo? Si yo no tengo la capacidad, es lo que te engañó el diablo. Tú tienes capacidad porque yo te he creado, sé lo que eres tú, así que puedes lograr cosas. Pero ¿cómo lo vas a lograr con una mentalidad así? No, aquí esta es la meta, esto es lo que quiero hacer de ti. Ahora, ¿qué es lo que tú quieres? Estás en tu libre albedrío. Pero esto es lo que yo pretendo y esto es lo que vas a obtener. Vamos a ponernos en pie. Agradecer a Dios. Padre, gracias, Señor, en este tiempo por tu palabra. Gracias por la forma de cómo nos das un aliento y un ánimo a poder seguir en nuestra vida cristiana, apuntando hacia cosas que realmente son necesarias. Nuestra posición, nuestra identidad y nuestra autoridad está en ti. Pero dentro de tu reino, Señor, ¿dónde estaré? Hoy lo puedo estar apuntando, prosiguiendo, como dice tu palabra, a esa meta. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer lo que tú quieres, pero que nuestra naturaleza vaya muriendo hacia esas cosas que nos alejan de ti. Gracias, Señor. Bendice a cada familia representada. Los que se esforzaron a venir ahora, Señor, a tu casa. Y los que de una forma u otra nos estarán también contemplando. Bendice, Señor, a las familias y ayúdanos a que tu gloria sea llevada a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Vamos a estar